Evangelio de hoy, lunes, 10 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25, versículo 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos. O con sed y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te hospedamos. O desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos. Ide al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre o con sed. O forastero o desnudo. O enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Él les replicará: En verdad os digo. Lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, si hay algo que nos sorprende del Evangelio de hoy, es la claridad con la que Jesús nos muestra lo que realmente importa para Dios. En el día del juicio, no se nos preguntará cuántos títulos acumulamos, cuántos bienes poseímos o cuántos logros alcanzamos en esta vida. No se hablará de nuestra inteligencia, de nuestra posición social ni de nuestra fama. El único criterio que Dios tomará en cuenta es cuánto hemos amado. Y este amor no es algo abstracto o sentimental. Jesús lo muestra de manera concreta: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo y al preso. Son acciones sencillas, pero profundas, que reflejan el corazón del Evangelio. No se nos pide algo imposible, sino lo más humano que podemos hacer. Preocuparnos por el otro, aliviar su sufrimiento, compartir lo que tenemos. Este criterio es a la vez hermoso y desafiante, porque nos pone frente a nuestra propia vida. A veces nos engañamos pensando que la fe es solo una cuestión de rezos, de asistencia a misa o de conocer bien la doctrina. Todo eso es importante, sí, pero no es suficiente si no hay amor. El apóstol Santiago nos lo dice con fuerza: la fe sin obras está muerta. Santiago 2, versículo 26. No se trata solo de creer en Dios, sino de vivir como Él nos enseñó. Por eso, Jesús nos da un mensaje sencillo: el amor se demuestra en el servicio. Si queremos saber cuánto hemos avanzado en nuestra vida espiritual, no miremos cuántos rezos hemos acumulado, sino cuántas personas hemos ayudado. No contemos nuestras misas, sino nuestras obras de misericordia. Porque al final, eso es lo que Dios verá en nosotros. Ahora bien, hay un detalle hermoso en este Evangelio que no podemos pasar por alto.
Los justos, aquellos que han ayudado a los demás, parecen sorprendidos cuando Jesús les dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? No eran conscientes de que, al ayudar al prójimo, estaban sirviendo a Cristo. Esto nos enseña: cuando el amor es verdadero, no busca reconocimiento. No ayuda esperando una recompensa. No se hace por obligación, sino porque el corazón se siente llamado a hacerlo. ¿Y qué sucede con los que están a la izquierda del Señor? Ellos también se sorprenden, pero por la razón opuesta. Dicen: Señor, si te hubiéramos visto hambriento, por supuesto que te habríamos ayudado. En otras palabras, esperaban ver a Cristo directamente, en su gloria, para entonces actuar. Pero Jesús les muestra que Él estaba ahí todo el tiempo. En los más pequeños, en los más débiles, en los más necesitados. Y ellos no lo vieron. Este es un llamado fuerte para nosotros. A veces buscamos a Dios en lo extraordinario, en los milagros, en los grandes signos. Pero Él está presente en lo cotidiano, en cada persona que sufre. Y el verdadero discípulo de Cristo es aquel que tiene los ojos abiertos para reconocerlo en los demás. Hermanos, este Evangelio nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Nos duele el sufrimiento de los demás? Porque al final, nuestra fe será juzgada por el amor que hayamos dado. Hoy el Señor nos da la oportunidad de corregir nuestro camino. No esperemos a que sea demasiado tarde. No dejemos que el egoísmo o la indiferencia nos alejen de lo que realmente importa. Jesús nos dice: todo lo que hicieron por uno de estos pequeños, por mí lo hicieron. Estas palabras deben de queden grabadas en nuestro corazón. Para que cada día busquemos vivir con un amor que se haga acción. El Evangelio nos dice sin rodeos que cada vez que ayudamos a un hambriento, a un sediento, a un forastero, a un enfermo o a un preso, es a Él mismo a quien servimos. Y esto es algo que cambia por completo nuestra manera de ver el mundo. Porque muchas veces buscamos a Jesús en lo alto. En las iglesias, en los momentos de oración profunda. Y claro, Él está ahí. Pero este pasaje del Evangelio nos dice que también lo encontramos en la calle. En los hospitales, en las cárceles, en los hogares humildes, en la persona que sufre y necesita ayuda. Quizás hemos pensado: es su problema, no el mío, o que alguien más lo ayude. Pero Jesús nos dice hoy: cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Imaginen por un momento que hoy se nos presentara Cristo en persona. Vestido con harapos, con hambre, con frío, pidiendo ayuda. ¿Cómo reaccionaríamos? Probablemente, haríamos todo lo posible por socorrerlo. Pero el mensaje del Evangelio nos deja claro que Él ya está aquí. Cada día, en los rostros de aquellos que sufren. A veces, nos resulta difícil reconocer a Cristo en los demás. Tal vez porque pensamos que Él solo se manifiesta en lo grandioso, en lo sagrado, en lo milagroso. Pero la verdad es que Dios siempre ha preferido lo humilde, lo pequeño, lo sencillo. Nació en un pesebre. Vivió entre los pobres. Murió en la cruz rodeado de ladrones. Si queremos encontrar a Cristo, no lo busquemos en la opulencia o en el poder. Busquémoslo en aquellos que la sociedad olvida, en los que necesitan amor y compasión. Pero entonces, porque si Él está presente en los pobres y los necesitados, entonces nuestra relación con ellos es nuestra relación con Él. ¿Lo estamos ignorando? Es fácil decir que amamos a Dios, pero el verdadero amor se prueba en las acciones. San Juan lo dice: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. No podemos decir que amamos a Dios y cerramos los ojos ante el sufrimiento de los demás. Nuestra fe es verdadera cuando se traduce en servicio. Cuando vemos el rostro de Cristo en cada persona que sufre. Pensemos por un momento en nuestra vida cotidiana.
¿Cómo podríamos reconocer mejor a Jesús en los demás? A veces no se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones llenas de amor. Un saludo a quien está solo. Una palabra de aliento a quien está triste. Un poco de nuestro tiempo para escuchar a alguien que necesita desahogarse. Una ayuda material para quien está pasando necesidad. Son detalles simples, pero que reflejan el corazón de Dios. Hermanos, este Evangelio nos invita a abrir los ojos y el corazón. No podemos seguir viviendo de espaldas al dolor del mundo. Jesús nos está esperando en cada persona que sufre. Y cuando llegue el momento de encontrarnos con Él cara a cara, nos hará una sola pregunta: ¿cómo me trataste cuando estuve en la tierra? La fe no es solo algo que se dice con palabras, sino algo que se vive con hechos. No basta con decir Señor, Señor, si nuestras acciones no reflejan el amor de Dios. Jesús nos dejó claro que no seremos juzgados por cuánto rezamos, cuánto sabemos de teología o cuántos ritos cumplimos. Seremos juzgados por cuánto amamos y servimos a los demás. El cristianismo no es una religión de apariencia. Es un camino de amor real, concreto, visible. Y ese amor se expresa a través de las obras de misericordia. ¿Recuerdan cuáles son? Las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo. Visitar al preso. Dar posada al forastero. Enterrar a los difuntos. Y las espirituales. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que está equivocado. Perdonar las ofensas. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Orar por los vivos y los difuntos. Estas son las acciones concretas que reflejan nuestra fe. No son una opción. No son algo extra para los más devotos. Son el centro del Evangelio. Jesús nos enseña que si queremos seguirlo de verdad, debemos hacer nuestra sumisión. Sanar, alimentar, acompañar, aliviar el dolor de quienes nos rodean. Cuando servimos con amor, nos acercamos más a Dios que con cualquier otra cosa. Podemos aprender muchas doctrinas y rezar muchas oraciones. Pero si nuestro corazón no se conmueve ante el sufrimiento del prójimo, nuestra fe está vacía. El problema es que muchas veces nos justificamos para no ayudar. Pensamos, no tengo dinero para dar, estoy ocupado con mi vida. Pero el amor cristiano no es solo dar dinero, es dar tiempo, escucha, apoyo, compañía. A veces, lo que más necesita una persona no es algo material, sino simplemente sentirse querida, escuchada, valorada. Dios nos pone en el camino de los demás para hacer su presencia en sus vidas. No ignoremos esas oportunidades de amar. Jesús nos ha mostrado el camino de la salvación. Un camino de amor, de misericordia, de entrega al prójimo. Pero hoy nos deja claro algo que a veces no queremos escuchar. Nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. El juicio final que nos presenta Jesús no es simbólico ni imaginario. Es real. Habrá un día en que cada uno de nosotros estará delante de Dios. Y daremos cuenta de nuestras acciones. No podremos excusarnos, ni justificar nuestras omisiones. Cristo se identifica con los más pequeños, con los marginados y los necesitados. No es solo una manera de hablar, sino una verdad profunda. Cuando ayudamos a quienes sufren, estamos sirviendo al mismo Cristo. Jesús está presente en el rostro del hambriento, del sediento, del forastero, del enfermo y del encarcelado. No es solo un acto de caridad, sino una forma de adoración. Es reconocer a Dios en aquellos que muchas veces ignoramos. Su mensaje nos muestra que la grandeza de la fe no está en el poder o el reconocimiento, sino en el amor a los más frágiles. Cuando Jesús habla de los que están a su izquierda, su tono cambia.
Ya no es una voz de bendición, sino de advertencia. Apartaos de mí, malditos, dice con dureza. Nos recuerda que ignorar el sufrimiento ajeno tiene consecuencias. No se trata solo de no hacer el mal, sino de no hacer el bien cuando pudimos hacerlo. Los que son rechazados también se sorprenden. Pero su sorpresa es diferente. No entienden por qué su indiferencia les aleja de Dios. Tal vez pensaban que su relación con Dios era solo rezar o aprender doctrina. Pero nunca vieron a Dios en el rostro de los necesitados. Se quedaron en la teoría y olvidaron el amor. Jesús les responde con claridad. Lo que no hicieron con uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. No es solo un error, es una falta de amor. No ver a Cristo en los pobres es no haber entendido su mensaje. El Evangelio nos muestra dos caminos. Uno lleva a la vida eterna, el otro al alejamiento de Dios. No es un simple castigo, es la consecuencia de nuestras decisiones. Quien vive solo para sí mismo, termina en la soledad. Quien ama y ayuda, encuentra la verdadera felicidad. Este mensaje no es solo para escucharlo, sino para vivirlo. En un mundo lleno de desigualdad, Jesús nos llama a actuar. Nos invita a ver a quienes sufren y hacer algo por ellos. No se trata de sentir culpa, sino de despertar el corazón. Nuestra fe debe convertirse en acciones concretas de amor y solidaridad. En este tiempo, más que nunca, recordemos que la verdadera fe se vive con caridad. El mismo Jesús que en el día final será el pastor que divide a las ovejas de las cabras y el juez que evalúa nuestra actuación. Para la caridad que debemos tener hacia el prójimo, Jesús da este motivo. Él mismo se identifica con las personas que encontramos en nuestro camino. Hacemos o dejamos de hacer con Él lo que hacemos o dejamos de hacer con los que nos rodean. Nosotros ya no podremos poner cara de extrañados o aducir que no lo sabíamos. Ya nos lo ha avisado Él. Desde los primeros compases del camino cuaresmal. Se nos pone delante el compromiso del amor fraterno. Como la mejor preparación para participar de la Pascua de Cristo. Es un programa exigente. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a los que trabajan con nosotros. A los miembros de nuestra comunidad religiosa o parroquial. Sobre todo a los más pobres y necesitados. Si la primera lectura nos ponía una medida fuerte. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. El Evangelio nos lo motiva de un modo todavía más serio. Cada vez que lo hicisteis con ellos, conmigo lo hicisteis. Cada vez que no lo hicisteis con uno de ellos, tampoco lo hicisteis conmigo. Tenemos que ir viendo a Jesús mismo en la persona del prójimo. Si la primera lectura urgía a no cometer injusticias o a no hacer mal al prójimo, el Evangelio va más allá. No se trata solo de no dañar, sino de hacer el bien. Ahora serán los pecados de omisión los que cuenten. El examen no será sobre si hemos robado, sino sobre si hemos visitado y atendido al enfermo. Se trata de un nivel de exigencia bastante mayor. Se nos decía, no odies. Ahora se nos dice, ayuda al que pasa hambre. Alguien ha dicho que tener un enfermo en casa es como tener un sagrario. Pero entonces debe haber muchos sagrarios abandonados. En la Eucaristía, con los ojos de la fe. No nos cuesta mucho descubrir a Cristo presente en el sacramento del pan y del vino. Nos cuesta más descubrirlo fuera de misa, en el sacramento del hermano. Pues sobre esto va a versar la pregunta del examen final. Al Cristo a quien hemos escuchado y recibido en la misa. Es al mismo a quien debemos servir en las personas con las que nos encontramos durante el día. El mensaje de Jesús en el Evangelio de hoy. Es un llamado urgente a vivir el amor en acciones concretas. No basta con buenas intenciones, con pensamientos piadosos o con rezos sin compromiso. Lo que realmente nos identifica como discípulos de Cristo
Es nuestra capacidad de amar a los demás con hechos tangibles. El amor cristiano no es pasivo ni teórico, es dinámico, real y comprometido. Cada día se nos presentan oportunidades para ejercer la caridad. Como dije anteriormente, a veces, una simple sonrisa, una palabra de aliento o un gesto de ayuda pueden cambiar la vida de una persona. Sin embargo, muchas veces ignoramos esas oportunidades. Por estar demasiado concentrados en nuestros propios problemas. Nos justificamos con excusas como la falta de tiempo, de recursos o de energía. Pero, ¿cuánto nos cuesta realmente hacer un pequeño esfuerzo por alguien más? Jesús nos recuerda que en cada ser humano necesitado está Él mismo. Cuando damos de comer al hambriento, vestimos al desnudo o visitamos al enfermo, lo estamos haciendo con Cristo. Esta es una verdad profunda y reveladora. Nos invita a ver a Dios en cada persona que sufre. En cada rostro marcado por el dolor y la soledad. No se trata solo de un deber moral, sino de una respuesta de amor a quien nos ha amado primero. Pensemos en cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad de ayudar a alguien. Tal vez ignoramos a un mendigo en la calle. Evitamos a un compañero de trabajo que necesitaba apoyo. O nos hicimos los ocupados cuando un familiar nos buscaba para hablar. Cada una de esas ocasiones es un momento en que podríamos haber amado más. Pero decidimos no hacerlo. Y eso, como nos dice Jesús, tiene consecuencias. El juicio final del que habla el Evangelio es una realidad que no podemos ignorar. Llegará el día en que nos presentaremos ante Dios y daremos cuenta de nuestra vida. En ese momento, nuestras posesiones, logros y estatus social no tendrán valor alguno. Lo único que importará será el amor que dimos. No seremos medidos por méritos humanos, sino por cuánta gracia divina se derramó en mi hermano a través de mi servicio y mi vida de fe. No podemos comprar el cielo con buenas obras, pero sí demostrar con nuestra vida que hemos entendido y acogido el mensaje de Cristo. El amor no es una opción para el cristiano, es su esencia. Amar es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. A veces pensamos que amar solo significa hacer grandes sacrificios o gestos extraordinarios. Sin embargo, la mayoría de las veces, el amor se manifiesta en lo cotidiano. Es en la paciencia con nuestros seres queridos, en la ayuda al vecino. En la generosidad con quien nos pide algo. En la escucha atenta a quien necesita desahogarse. Son esos pequeños actos de amor los que construyen el reino de Dios en la tierra. Cuando Jesús habla del juicio final, no nos está amenazando, sino invitándonos a vivir con sentido y propósito. Nos recuerda que la vida no es solo trabajar, acumular y buscar comodidades. Estamos llamados a algo más grande, a ser testigos de su amor en el mundo. Y esto no lo logramos con palabras, sino con hechos concretos de misericordia y compasión. La indiferencia es el gran enemigo del amor. Cuando nos acostumbramos a ver el sufrimiento sin hacer nada. Cuando justificamos nuestra falta de acción con excusas. Cuando cerramos el corazón a los demás, estamos alejándonos de Dios. Jesús nos enseña que la vida cristiana es un camino de entrega, de servicio y de donación. Y nos advierte que, en el día final, lo único que contará será cuánto hemos amado. ¿Qué podemos hacer, entonces, para vivir mejor este Evangelio? Primero, debemos pedirle a Dios un corazón sensible y generoso. Un corazón que no se acostumbre al dolor ajeno. Que se conmueva ante la necesidad del hermano y que se disponga a ayudar sin esperar recompensas. Segundo, podemos empezar por pequeños gestos. Ser más amables, estar atentos a las necesidades de los demás. Ofrecer nuestro tiempo y recursos a quienes lo necesiten. Y tercero, confiar en la gracia de Dios, porque solo con su ayuda podemos amar como Él nos ama. La invitación de Jesús es clara: vivir el amor en lo concreto. Hacer de nuestra vida un reflejo de su misericordia y prepararnos
para el día en que nos encontraremos cara a cara con Él. Que nuestra existencia sea un testimonio vivo de su Evangelio. Para que cuando llegue ese día, podamos escuchar de sus labios las palabras más hermosas. Venid, benditos de mi Padre. Recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.